Bueno, bienvenidos de nuevo a los que están presentes esta mañana. Saludos desde donde se conectan. Reconozco de El Salvador la mayoría. Luz de Luz, creo que eres de Colombia. Lo demás, Hernán Rodríguez, no sé de dónde se conecta, pueden escribir en el chat. Eh, de ahí, Rina, Tony, Gilma, reconozco a varios acá, Juliana, eh, pues no sé, Hernán y Luz de Luz, ¿de dónde se conectan en este programa de las Mañanitas de Salud, hablando de este tema? Ah, pasan los años, ya pasaron 4 años y estamos viendo consecuencias del COVID largo. Un poquito de mi persona para los que no me conocen. Me presento, soy el doctor David Monterrosa desde El Salvador, médico de la Universidad Evangélica de El Salvador, graduado en el año 95. Vamos para 30 años con 25 años de experiencia en medicina alternativa, investigador médico en COVID-19, y me convertí hace un par de años en conferencista en medios de televisión, siempre con ese tema, el tema de COVID. Networker por 29 años, prácticamente me estoy graduando de la universidad y estoy iniciando también los negocios de redes de mercadeo con aquella gran empresa de Michigan en los Estados Unidos hace casi 30 años. Padre de 3 chicas, esposo, teólogo, también estudié en el seminario por 5 años, cafetero, me encanta el café mucho y pues algunas otras cosas como la historia. Vamos a avanzar en nuestro tema. Ya vamos a hablar sobre el COVID largo. ¿Qué es eso del COVID largo? ¿Cuánta gente se afectó? ¿Por qué ayuda la nanocurcumina? Y resultados, preguntas y algunas interrogantes que vamos a evacuar. Eh, Pensamos que el COVID pasaba y ya, pero voy a ponerles un antecedente para que se recuerden. Hubo una infección viral hace unos 12 12 más o menos años, 14 años, que se llama la chikungunya, ¿no? Se llama así como de un lenguaje africano que tiene que ver con árbol torcido, porque las personas quedaban con esos dolores y caminaban todos raros. eh, y la chikungunya llegó en una temporada y al año o al cierto tiempo como que se reactivaba y la gente volvía a caer con el dolor, seguían con las manifestaciones de la chica, le decían, ¿no? Para acortar el nombre. Más o menos eso es lo que les vamos a mencionar esta mañana. El COVID es un virus un poco grande que interviene el DNA o el RNA de la célula. Es decir, los virus son parásitos obligados. Un virus no puede vivir aislado del resto de medio ambiente corporal celular, ya sea de plantas, de animales o de humanos, sino que tiene que vivir parasitando la célula de manera que eh, se mezcla con el contenido de ADN, RNA de la célula, eh, y de esta manera sobrevive, parasita la célula, se multiplica y da sus efectos. El primer virus que se descubrió, por cierto, fue en la hoja del tabaco. Ahí fue la primera vez que se descubrió un virus hace muchos años. No voy a hablar un poco de historia de ello porque no es el tema. Vamos a hablar del COVID largo. ¿Qué es? La mayoría de las personas que contraen la enfermedad por coronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19, la mayoría se recuperan en unas semanas. Algunos tienen síntomas leves, eh, otros ni siquiera logran determinar si tuvieron o no tuvieron COVID, si no se hicieron una prueba serológica, pero algunas personas, incluso las que enfermaron levemente, o como digo, ni se dieron cuenta si era o no era COVID, pueden tener síntomas por mucho tiempo después de la infección inicial. En ocasiones, a estos problemas de salud persistentes se los llama síndrome post-COVID-19. Afecciones post-COVID-19, COVID-19 persistente, síndrome crónico del COVID-19, secuelas agudas de la infección por virus SARS-CoV-2 o, como en El Salvador le dimos en llamar, COVID largo.
ya porque en el inglés, al principio, hace 3 años, dos años, se hablaba de long COVID, es decir, del alargamiento de la enfermedad. Vimos pacientes totalmente sanos que tuvieron COVID, digamos, en enero, y marzo, abril presentaron una convulsión. Una convulsión. Pacientes de 40 y tantos años nunca habían tenido una convulsión, no tenían antecedentes ni del parto, de la primera infancia, nada. Y presentaron una única convulsión. Una única convulsión. Claro, eso da una alerta terrible, más si es una convulsión generalizada. Muchas personas tuvieron problemas de memoria, empezaron con lagunas mentales, con ciertos espacios, tiempo ahí que se quedaban como en el aire. Lo llamamos también petit mal, como una crisis de ausencia. Algunos están ausentes siempre, ¿no? Están un poco distraídos. No, empezaron a haber depresiones, ansiedades, psicopatías, es decir, las asociaciones psiquiátricas mundiales empezaron a notar un incremento de ciertas manifestaciones que se le atribuyeron al COVID. No así también la depresión, el problema social del aislamiento en países que hubo cuarentenas estrictas, el hecho de que los niños no fueran a la escuela, no estuvieran en contacto con otros niños por largo tiempo, causó aumento de depresiones, ansiedades, suicidios en chicos, pero ese no es el tema. O sea, no voy a hablar de la parte psicosociológica, cómo afectó esta pandemia de acuerdo a las restricciones que pusieron ciertos gobiernos, ¿no? No ese es el tema, pero sí hubo mucho problema al respecto también. En esta gráfica, que está un poco cargada, pensé, la pongo o no la pongo, pero al final vamos a hacer como un resumen de todo lo que está ahí. No, hablamos de los efectos a largo plazo del COVID y de que hay obviamente porcentajes mayores de ciertas manifestaciones que es importante tomar en cuenta, otras que quizás no nos damos cuenta que son COVID largo o síndrome post-COVID y que sí lo son. Por ejemplo, la fatiga, ahí sí todo el mundo reconoce, fatiga, cansancio, estas son estadísticas globales, ¿no? Mundiales, de estudios hechos en muchos países. Sudoraciones raras, 17%, pueden ver ahí. Dolor de cabeza, 44%. Tenemos trastornos de la atención, como les decía, problemas de el olfato, el sabor a la comida, tos, náuseas, dolores extraños, insomnio, alteraciones de la presión arterial, ya sea como la bolita de Juan Luis Guerra que sube y que le baja, dolores en el pecho, palpitaciones, problemas oculares, eh, problemas renales. Ya eso está en porcentajes esto acá bien detallado, ¿no? Bien detallado en pequeños, aunque fueran pequeñitas las manifestaciones, están determinadas que es todo esto, ¿no? Problemas hepáticos, hay personas que quedaron con sensaciones del sistema nervioso autónomo, como fríos, calores, como caída del cabello también. La caída del cabello es un poco frecuente, lo que hizo investigar si dañaba la glándula tiroides, y parece que sí. En las articulaciones también daba algunos problemas, pero en menor grado. Acá, en esta figura de la derecha, resumimos todo. Aproximadamente 1 en 5 adultos mayores de 18 años presentaban estas condiciones, es decir, un 20% de la población que estuvo expuesta o tuvo COVID tienen manifestaciones posteriores de COVID largo. Y lo agrupamos en algunas manifestaciones o generales, ¿no? Por sistemas, al nivel neurológico y problemas de condición mental, como decía, depresiones y psicopatías. También daño renal,
gracias a Dios. Yo no le puedo decir que vi eso en mis pacientes porque si algo hice desde el principio fue proteger riñón. Pero la gente que fue a cuidados intensivos, estuvo ingresada en el nivel hospitalario, casi todas tienen un problema de falla renal que viene progresiva, viene poquito a poquito, más que la población en general. Eh, por eso, y los que sobrevivieron también a los cuidados intensivos, porque acá en El Salvador, casi el 95% de las personas que fueron a cuidados intensivos y que los intubaron, murieron. O sea, aquí intubación era sinónimo de muerte, por alguna razón. No les puedo explicar por qué. No se han hecho estudios, ni creo que se vayan a hacer, porque las autoridades nuestras son como Corea del Norte, ¿no? Cerradas respecto a darse cuenta de los errores que se han cometido, porque creen que pues se les va a acusar, ¿no? Nadie nació, es como un padre primerizo. Un padre primerizo pues, comete sus errores. Eso fuimos todos en COVID, como padres primerizos. No sabíamos cómo abordarla, cómo enfrentarla. Problemas o condiciones musculoesqueléticas, como le digo, la fibromialgia, ya voy a hablar de eso, dolores extraños. Condiciones cardiovasculares, como mencioné antes, tanto hipotensión como hipertensión, palpitaciones, arritmias raras, problemas circulatorios periféricos. Los problemas respiratorios, obviamente, problemas respiratorios. Y también algo bien frecuente que a veces tiene que ver con el COVID, pero a veces con las vacunas era las coágulos, la formación de coágulos o problemas vasculares periféricos. ¿Sí? Algunas vacunas fueron implicadas más. Hace poco la británica AstraZeneca admitió muchas demandas sobre problemas de trombosis, de trombosis que llevaron a la muerte a algunas personas. Eh, parálisis facial, parálisis de Bell, también muy frecuente, que es Guillain-Barré, el síndrome de Guillain-Barré, que es un problema neurológico, inmune, también se presentó, o autoinmune, se presentó en muchos pacientes, el Guillain-Barré, ¿ya? Y en algunos llegaron a la muerte, puede ser. También la formación de nuevos cánceres. Voy a la siguiente lámina que tiene que ver con mi experiencia personal en El Salvador. De cómo algunas de estas se presentaron enfermedades post-COVID y las relacionamos al COVID porque hay un incremento estadístico. O sea, ya uno tiene previsto cuánta aparición nueva de lupus, por ejemplo, hay. Ya en El Salvador, decimos, se van a presentar 500 casos nuevos de lupus cada año y esa era la estadística. Y de repente, después del COVID, 750, es decir, 250 casos más por año. Wow, eso era estadísticamente muy significativo, así que le pusimos atención y dimos cuenta que, por ejemplo, lupus fue una de las enfermedades que se presentó más. Ah, con las genopatías, reumáticas, artritis y algunas de esas enfermedades. Pero he agrupado en mi experiencia clínica, ya que vi más de 250 pacientes, de manera personal, eh, lo que vi, ¿no? Lo que vi, los incrementos de enfermedades que, de hecho, antes del 2019 veía muy raro. Número uno, fibromialgia. Y más que todo en mujeres arriba de 40 años. Esto empezamos a verlo de una manera bastante acelerada, bastante presente. Fibromialgia, o sea, es dolores por lo general en la espalda, en algunos puntos, a nivel de glúteos y en los gemelos, ¿no? En la parte de la pantorrilla. Dolores específicos, exquisitamente sensibilidad a la palpación. Dolores bastante marcados, diagnóstico de fibromialgia. También vimos convulsiones, depresión, ansiedad, psicopatía, ¿no? Vimos un montón de estas manifestaciones, más que en la media antes del 2019. Empezamos a ver muchos más pacientes con problemas psiquiátricos, psicopatológicos. Ya vi mucha gente con ansiedad, con manifestaciones esquizoides, terrible, ¿no? ¿Qué más? Coagulopatías, problemas cardiovasculares. Esto se empezó a ver casi al 50% más que en los años anteriores.
De hecho, vimos infartos, derrames cerebrales en muchachos de 20 años. 20 años, casi siempre masculino, hombres. 20 años con infartos, problemas cardiovasculares. Eso obviamente llamó la atención. Y las vacunas, la gente buscaba ciertas vacunas como Pfizer, Moderna, pues hoy sabemos que han ocasionado muchos problemas, AstraZeneca, las coagulopatías, pero en el porcentaje de beneficio-riesgo, obviamente que había un poco más de beneficio que el riesgo, ¿no? Eso así es. Aunque yo conozco mucha gente que no se vacunó, que la pasó bien. Es decir, el sistema inmune, todavía estamos investigando por qué pasó lo que pasó. EPOC, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Mucha gente que tuvo COVID pulmonar o manifestaciones pulmonares en COVID, porque daba otras manifestaciones, incluso conjuntivitis, daba el COVID enfocado a nivel ocular. Fatiga. Pero esta fatiga tiene que ver no solo con restricción de la saturación de oxígeno, sino que con una fatiga también mental, con una fatiga cardíaca, cardiovascular, es decir, fatiga en general. Y por último, el desarrollo de cánceres, como cuando empezamos en los 80 a ver el VIH, que aparecían cánceres raros, también aumento de cáncer, el sistema inmune deficiente. O sea, COVID agotó sistema inmune, como lo hace el VIH, por lo tanto, también aparecieron enfermedades oportunistas, cánceres de oportunidad y el sistema inmune también un poco alterado. Recuerden que estamos grabando esta presentación, nuestras presentaciones son cortas por didáctica, ¿no? Así lo hacemos. Ahora, efecto de la nanocurcumina. O sea, es un invento, se me ocurre porque yo estoy en VidaFi. No, yo estoy hace como 2 años bien metido investigando la nanocurcumina o la curcumina nanonizada, no la cúrcuma, ¿no? Porque, pues, me di cuenta, ya habíamos visto algunos efectos positivos de esta raíz, rizoma, tanto del jengibre como de la cúrcuma, en la salud fitoterapéutica, como les dije, 25 años de medicinas alternativas o integrativas, y uno pues está siempre a la investigación. En los últimos 10 años, 12 años, la curcumina ha venido en ascenso, sus investigaciones. Presento acá 3 referencias de PubMed, de la Librería Nacional de Medicina del Congreso de los Estados Unidos, sobre los efectos positivos de la nanocurcumina, no la curcumina, la nanocurcumina en el tratamiento de pacientes hospitalizados por COVID-19, ¿no? De hecho, en el momento agudo de la infección, cuando la gente estaba ingresada por aquel desborde de pacientes en los hospitales, se hicieron estudios in situ, ahí en el momento de la nanocurcumina. Y también hubo estudios posteriores. Todavía estamos haciendo estudios sobre los efectos de la curcumina en las enfermedades inflamatorias y cómo afecta en los pacientes que tuvieron COVID y ahora están teniendo estas manifestaciones extrañas. Encontramos más de 40 estudios recientes sobre la curcumina o la nanocurcumina en este tipo de pacientes. A la derecha pueden ver una imagen que voy a agrandar a continuación, donde está esquematizado el por qué funciona, ¿no? El hecho de por qué funciona. De hecho, el SARS-CoV-2 o el virus del COVID-19 o coronavirus es un virus que actuaba hiperinflamando. Es decir, las personas inflamaban el órgano, el tejido que infecta el virus se inflama por una reacción inmune, autoinmune. Por eso algunas personas reaccionaban de manera muy exagerada al COVID y esto provocaba moco que les tapaba los bronquios, los bronquiolos, y estas personas morían casi ahogadas. O también si afecta el endotelio vascular, al inflamarlo causaba infartos, derrames cerebrales, sangramientos, trombos, y esto pues también llevaba a la muerte.
en las arterias renales, un daño renal agudo, imparable, ¿verdad? Catastrófico, y este daño renal llevaba a la muerte. Es decir, el coronavirus tiene un mecanismo de acción, al ser un virus totalmente desconocido para el cuerpo humano, de una hiperreacción inflamatoria del mismo cuerpo. Entonces el cuerpo reacciona de manera exagerada a este virus, pero no en todas las personas, porque hay muchos seres humanos que se adaptan rapidito a un huésped extraño y su respuesta inflamatoria no es exagerada. Entonces, por eso a algunas personas no les pasaba nada. Yo estuve expuesto a más de 250 pacientes sin equipo de segundo nivel siquiera, no que mascarilla, unos lentes, gorro, nada más. O sea, no crean que lo normal para un médico que va a tratar a una persona infectada de cualquier cosa infecciosa, ¿no? Sin embargo, pues no tuve la infección o la enfermedad de manera latente. Bueno, miren, aquí presento estas imágenes como la nanocurcumina viene de la raíz, ¿no? A estas gotas que ahora tenemos en VidaFi. Encontré esta imagen de Amazon, ¿verdad? Que se parece mucho a la nuestra, que está ahí. Lo que pasa es que la nuestra tiene tecnología BioMS con micelización, es decir, que no se inactiva en el tracto gastrointestinal, que está protegida hasta el plasma. No solo es nanotecnología, sino que son 3 tecnologías las que nosotros tenemos con la curcumina de VidaFi. Nanonizada, micelizada y anfifílica, es decir, puede navegar tanto en ambiente soluble, hidrosoluble como no soluble. Esas son las ventajas. Bueno, vamos a la imagen. Pueden ver la imagen acá de cómo el SARS-CoV, aquí está el virus, mira, el virus llega al tejido, ya en este caso al tejido alveolar, a las células del pulmón, ¿ya? Y empieza a causar una cascada, como una tromba, un tornado, ¿no? Sería, esta es la imagen, de citoquina storm, dice, ¿no? La tormenta de citoquinas, con todos los procesos inflamatorios de interleuquinas, ¿ya? Y muchos de estos, si ustedes ven la lámina de la presentación que se dan los miércoles o los jueves, van a darse cuenta cómo curcumina afecta directamente equilibrando este proceso inflamatorio. Esto activaba una respuesta inmune, una respuesta celular con macrófagos, monocitos, ya que desencadenaba otras interleucinas y un proceso hiperinflamatorio. Este proceso hiperinflamatorio ya lo que provocaba, como decía antes, era la obstrucción del paso del aire, la obstrucción de la circulación sanguínea, y esto es lo que daba los daños en los órganos. Fallas a nivel cerebral, falla cardíaca, falla renal, falla hepática, falla pulmonar, falla multisistémica, y las personas morían. Esta es la razón por la cual en mi vida usé tanto esteroides, en ciertos casos cubierto con antibióticos por las infecciones oportunistas. Eh, y ocupé también precursores antioxidantes. Ya, en este tiempo no tenía la nanocurcumina de VidaFi, la hubiese ocupado en dosis extremas, me hubiera ido a 10 gotas 3 veces al día. Eso hubiera hecho, 10 gotas 3 veces al día, cada 8 horas 10 gotas. Ese hubiera sido eh, mi protocolo terapéutico, ¿no? Pero nanocurcumina, curcumina, equilibra, estabiliza esta respuesta inflamatoria a nivel inmune, a nivel bioquímico y a nivel de las células, lo que ayuda a que la reacción del tejido no sea tan exagerada en la producción de moco y no haya obstrucción. Eso es básicamente el mecanismo de acción. Bueno, vamos a la sesión de preguntas. Vamos a dar ese espacio, ¿les parece? Porque esta es la parte más importante, creo yo, de nuestra presentación de este día. Gracias a todos los que están presentes hasta esta hora. Vamos a parar acá para
luego pasar a la parte de las preguntas.